Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Metropolitana y a Gastón, que fue el que me contactó para participar de esta mesa. Antes que nada, bueno, la verdad que lo que decían sobre el lugar en el que estamos es parte de un emblema histórico de la ciudad y de cómo fue pensada la Argentina en su momento. Así que me parece muy interesante estar en este espacio. A mí me toca hablar de empleos del futuro en esta mesa, que además es un gran honor facilitar el diálogo. Voy primero a introducir el tema, como me han dicho que tengo que hacer, y después voy a presentar a los expositores. Sí, o sea, no, a mí me dijeron cómo tenía que hacer las cosas, me mandaron un instructivo, así que vamos a seguirlo de cerca. La verdad que yo participé en el último foro que hicieron sobre empleos del futuro y la verdad que fue un planteo muy interesante, porque si hay algo que está claro es que la revolución tecnológica 4.0, las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Entonces, hay un desafío importantísimo de esta transformación que tiene que ver no solo con los empleos. A nosotros ahora nos va a tocar hablar de empleo, pero las nuevas tecnologías, la digitalización, el Internet de las cosas, etcétera, ha transformado todo. Transforma la forma de producir, transforma la forma de consumir, de comercializar, e incluso transforma las relaciones sociales. O sea, realmente transforma todo. Nosotros aquí, bueno, las relaciones sociales no es algo que vamos a tratar en esta mesa, es particularmente lo que está vinculado a la producción, el empleo y el género. Entonces, uno se empieza a plantear, bueno, ¿cuáles son los desafíos hacia adelante ante esta transformación en particular en la esfera de la producción y por lo tanto del trabajo? Y es una transformación que se viene dando en un inicio con la robotización, con la automatización, ha ido planteando desafíos diferentes para la producción y para el empleo. Y sobre todo en los últimos años, por supuesto, con la industria 4.0, la digitalización, la inteligencia artificial, son todos elementos que se empiezan a sumar a la esfera del trabajo y entonces nos plantean, bueno, ¿qué hacemos con esta nueva ola tecnológica? ¿Cómo la encaramos y cómo la pensamos hacia futuro? Y en ese sentido creo que hay varios aspectos, o sea, tiene que ser, es un tema que nos invita a pensarlo de una manera transversal. Uno no puede solo pensar políticas productivas. Por supuesto que uno tiene que pensar cómo transforma el espacio de la producción en función de estas nuevas tecnologías. Pero además de la producción hay que pensar el empleo, que es uno de los temas que nos convoca hoy, y cómo hacemos para pensar la capacitación, la calificación, la educación vinculada a las nuevas tecnologías, pero también va más allá, porque uno tiene que pensar, bueno, ¿qué hacemos con el espacio territorial, la infraestructura, la logística y la conectividad para pensar estos desafíos? Y ahí ya no es solo una cuestión de producción y de empleo, sino de infraestructura general hacia el que tenemos que avanzar. Entonces, en ese sentido, creo que los desafíos, bueno, los desafíos, por supuesto, de financiamiento, porque uno cada vez que piensa una política, la que sea, hay que financiarla. Hay que financiar la capacitación, el empleo y las políticas públicas, todas. Entonces, el financiamiento también es un desafío que hay que poner sobre la mesa cuando uno piensa todo esto. Y otro elemento que me parece que vale la pena poner aquí en esta mesa y en general cuando uno habla de tecnología, que yo quería resaltar, es el tema que la tecnología es una herramienta. Digo, pues si no parece que fuera un fin en sí mismo. Y la tecnología es una herramienta, y como herramienta, en sí misma no es ni buena ni mala. Es una herramienta, y todo depende de cómo se utilice esta herramienta. Digo, pensando de un ejemplo, bueno, acá hay una ingeniera en la mesa, podemos hablar de temas más tecnológicos, que no es esto el tema, pero digo, la cuestión nuclear. Digo, y la explotación del uranio, y uno puede pensar, bueno, lo nuclear está vinculado. Uno piensa en nuclear y piensa en una bomba nuclear. Bueno, está la parte mala. Ahora, por supuesto, lo nuclear es energía nuclear, hay desarrollos nucleares vinculados a la salud, es decir, hay toda un área y la herramienta tecnología es la misma, es la explotación del uranio. Incluso llevándolo más al plano de la mesa, uno puede pensar estas nuevas formas de flexibilización o, digamos, la herramienta que permite la tecnología digital en vinculación con el trabajo y esta flexibilidad que dar de trabajar en otros lugares, de poder trabajar en la casa, de que alguien que
es recientemente madre, pongámosle, y puede volver a vincularse al trabajo de una manera más flexible gracias a las nuevas tecnologías. Ahora, estas mismas nuevas tecnologías pueden ser una herramienta de precarización del trabajo al mismo tiempo, y es la misma herramienta. Y entonces creo que, y está claro que no buscamos la precarización del trabajo. Aquí me queda una frase que dijo Nicolás en la fundación, en la otra mesa, cuando decía: está claro que la precarización no puede ser una herramienta, digamos, es contraria a pensar el desarrollo en el mundo y en la Argentina. Entonces, tenemos que evitar que esta parte tecnológica permita la precarización, porque esa no es una fuente de desarrollo, porque nosotros buscamos otro tipo de empleos. E insisto, más allá de cómo uno lo piense, cuando uno apunta a las naciones desarrolladas y ve cuáles son las relaciones laborales que tienen las naciones desarrolladas, bueno, vemos por un lado que tenemos Dinamarca, Noruega, Suecia, todas esas naciones a las que siempre miramos. Bueno, estos países tienen entre el 94 y el 95% de su relación laboral de asalariados en relación de dependencia. Y en el otro extremo tenemos países que tienen el 45, 50% de su clase trabajadora en relación de dependencia, y son países como Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, digo, países que tienen menos, y la Argentina está en el medio. ¿Hacia dónde queremos ir? Y esto no quiere decir que, insisto, la herramienta tecnológica nos pueda permitir avanzar hacia estas formas, pero hay que pensarlo, porque ¿es una herramienta de avance o una herramienta de precarización? Y acá viene mi último punto, y con esto cierro y abro el debate, que es ¿qué hay que hacer para que no sea una herramienta de precarización? Y creo que ahí lo fundamental, estuvo planteado un poco en la iniciación, es el Estado. El Estado es el gran regulador, generador de políticas, y es el que puede hacer de la herramienta tecnología algo virtuoso o no. Y el Estado lo hace a través de la regulación, lo hace a través de la coordinación de políticas públicas, también de la coordinación de espacios públicos, de instituciones público-privadas, espacios de la sociedad civil. Es decir, es un gran regulador, organizador, lo hace también a través de políticas de fomento o de reducción de inequidades. Es decir, de todo este conjunto de capacidad de intervención del Estado, vamos a lograr tener una herramienta que facilite y que haga que estos desafíos vayan en algo positivo o no. Y el último punto clave para esto, porque también es a lo que viene esta mesa, que tenemos bueno, estamos 50-50 por el momento, de la cuestión de género. Y creo que en la cuestión de género es aún más clave el Estado, porque es donde hay que romper el status quo. Y el status quo no se rompe dejando pasar el tiempo. Y ahí me parece, y con esto cierro con una frase que también me pareció muy interesante de Fer Peirano, en esa presentación en la cual dijo: el futuro no se espera, se construye. Y de la misma manera, yo creo que la igualdad de género, que vale la pena remarcar que a mí igualdad de género no me gusta tanto como igualdad de oportunidades, porque los géneros y la multiplicidad de géneros que hoy en día, por suerte, estamos aprendiendo a saber que existen, no son iguales, son diferentes. Estamos hablando de diversidad. Lo que queremos es igualdad de oportunidades para todos los géneros. Y esta igualdad no se espera sentado en una silla, por más cómoda que sea como la que estamos ahora, sino que se construye. Así que, bueno, bienvenidos a construir esta igualdad. Y aprovechando entonces, paso la palabra, perdón, bueno, me han dicho que era en este orden. Paso la palabra primero a Matías Weiss, que es responsable de políticas públicas de Uber. Ustedes ya leyeron todos, así que no voy a hacer la de que tienen 4 minutos, voy a pasar los 2 minutos, etcétera. Hola. 5 minutos, seamos flexibles, al inicio. Buenos días, gracias por la invitación y gracias, Paula, por la introducción. Voy a achicar el tiempo en agradecimiento y me voy a enfocar en el tema porque creo que nunca alcanza el tiempo para discutir esto. Estoy acá como representante de Uber y creo que uno de los grandes desafíos que plantea esta compañía muy joven, que tiene apenas 10 años, es cómo operar en contextos diversos, ¿no? Una compañía que lo que ha traído es cómo la tecnología facilita la movilidad de las cosas y las personas, ha traído detrás una gran discusión sobre los nuevos modelos, digamos, al punto tal de convertirnos en un adjetivo hasta algunos de estos conceptos. Me parece importante decir también en ese sentido que
hoy la compañía opera en más de 650 ciudades en 63 países distintos, lo cual nos plantea un montón de desafíos muy diversos, culturas diversas, representaciones del Estado, regulaciones, dinámicas. Y la verdad es que no, como compañía tan joven no hemos parado de aprender a cómo reconvertirnos, a cómo transformarnos y a cómo interpretar esta nueva realidad y estas diversas realidades. ¿A qué voy con esto? Desde que esta compañía se fundó a hoy, se ha reconvertido varias veces y ha reconvertido no solo su actividad, sino la forma en que ejercemos la actividad. Pero creo que hay un componente muy interesante a la conversación específica, que es el trabajo del futuro, que es lo que hemos aprendido es que la gente que desea manejar en esta plataforma o que desea trasladar objetos, uno de los valores más preciados que tiene en todos estos países es la posibilidad de tener un acceso fácil y la posibilidad de poder elegir cuánto tiempo, cómo, por dónde, de poder establecer sus propios límites. Me parece que este también es un valor de los tiempos actuales, digamos, no solo de un país o un lugar, sino de los tiempos en los que vivimos, donde la tecnología nos conecta y donde permite fácilmente trasladarnos de un país a otro y encontrar en una misma herramienta el lenguaje al que estamos acostumbrados, saber cómo movernos, cómo pedir algo. Entonces, nuestra plataforma busca generar cierta homogeneidad en las formas, pero adaptándose a las diversidades de los países. Y una cosa que en esto me parece muy interesante es hay países donde tenemos más tiempo que en otros de existencia y donde los distintos procesos de discusión se han ido transformando, ¿no? Hay países que nosotros llamamos desarrollados en términos del tiempo que hemos estado operando, donde la problemática o la discusión se va transformando, ¿no? Inicialmente siempre hay una discusión en torno al sí y al no, si esto es bueno o es malo, si lo queremos o no lo queremos. Luego de que esto tiene un alcance muy grande en la sociedad, una discusión un poco más de fondo de cómo se regula esta actividad desde el transporte. Posteriormente, generalmente le sigue una impositiva y finalmente una laboral, ¿no? ¿Cómo se encuadra esto en esta cultura del país, en esta visión de Estado, en esta visión del trabajo? Y la verdad es que un poco la experiencia global ha sido que hemos encontrado muy buenos lugares para desarrollar la actividad, adaptándonos a esas visiones y al mismo tiempo a superarnos. ¿Y por qué digo a superarnos? Porque si bien la gente valora la posibilidad de entrar y salir, si bien en países como en Argentina nos hemos convertido en una red de contención donde mucha gente que ha caído del sistema formal o de su empleo ha encontrado en esto una herramienta inmediata a partir de la cual generar ingresos, ¿sí? Hemos logrado también superar cómo le damos cobertura a esa gente, cómo dinamizamos otros sectores para que le puedan dar cobertura a esa gente que quiere ejercer esta profesión. Para hacer un caso muy concreto que me gusta citar de Argentina, nosotros empezamos a operar hace 3 años y una de las grandes barreras de ingreso siempre fue, de cuestionamiento, siempre fue el tema del seguro, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todo lo que ocurra esté asegurado? Y algo que logramos traer, que no es menor, pero que sí es muy relevante, es lo que se llama un seguro sábana, ¿sí? Si alguien que quiere salir, que hoy se quedó sin trabajo y mañana necesita generar un ingreso, quiere salir a manejar y cuenta con un auto, ¿cómo hacemos que esto esté protegido? ¿Sí? Que todo lo que ocurra en la plataforma esté protegido, ¿sí? Lo que logramos aquí es traer, como en otros lugares, lo que se llama el seguro sábana, que es la posibilidad de que todo lo que ocurre en la plataforma está cubierto, ¿sí? Y esto, más allá del valor que le da la protección, le da un sentido de ecuanimidad a las personas que eligen manejar. Y mi punto con este va hacia ese lugar. Aquí en Uber hay mucha gente que maneja de forma muy distinta. Hay gente que maneja 3 horas por semana, hay gente que maneja 15, hay gente que maneja 40 horas por semana. La posibilidad de tener un sentido de ecuanimidad, de ingreso, de un sentido que sea fácil el ingreso, permite esa diversidad. Quien maneja poco o quien maneja mucho tenga el mismo costo de ingreso, ¿sí? Entonces esto lo que le da es la virtuosidad de estos modelos donde la diversidad, ¿sí?, de la gente que entra a manejar, ¿sí?, no sea una limitante, ¿sí?, para generar un ingreso. Y algo muy concreto, en Argentina se replica algo muy parecido a lo que nos pasa en el mundo, que es hoy más o menos 40%, 60% de la población de los conductores de Uber, que son más de 75.000, manejan menos de 20 horas semanales, ¿sí? Y ese porcentaje de gente lo que más valora es esa posibilidad de elegir.
cómo, cuándo, por dónde, si es el fin de semana, si esto lo hace porque lo hace como un suplemento a su actividad o lo hace temporariamente porque se quedó sin trabajo y necesita llevar un ingreso. Y un componente final, ya me sacaste el cartel de los 2 minutos, que no quiero dejar de comentar es también esta posibilidad de fácil acceso y todo lo que trae la tecnología detrás en términos de seguridad, también lo que nos ha posicionado es como un actor nivelador en términos de esa oportunidad que vos decías, donde tanto hombres como mujeres pueden entrar y manejar, donde las mujeres se sienten cómodas manejando porque hay un componente de seguridad que registra todo lo que ocurre, hay elementos de seguridad que le permiten saber a quién va a llevar, hacia dónde va y demás, que creo que eso es lo que también nos ha posicionado como un actor muy relevante en términos de esa paridad. Y algo que a mí me gusta siempre, una pregunta que siempre surge, que es ¿por qué no tienen una opción para que las mujeres puedan ser llevadas por mujeres? Justamente porque creemos que la igualdad no se genera a partir de generar estamentos estancos, sino lo que hay que generar es los mecanismos para que las personas se sientan cómodos compartiendo con alguien de otro género. Y esto nos pasa, es una pregunta muy recurrente, y lo que siempre decimos es, nos ocupamos mucho más de trabajar en la seguridad, nos ocupamos mucho más de trabajar en ese elemento que en segmentar. Y para... ¿Ya estoy? Bueno. Dale. Dale, listo. Bueno, nada, un poco compartirles esa visión y en términos de género también compartir que hemos también reconfigurado mucho no solo la forma en la que generamos estas condiciones, sino la forma en la que hablamos. Hemos trabajado con Grow especialmente en aprender de nosotros mismos de cómo podemos generar barreras a veces en la forma en la que hablamos cuando estamos invitando a alguien a manejar. Y un montón de los descubrimientos que hicimos es que en esa forma de hablar muchas veces estamos poniendo condicionantes para que las mujeres no se sientan atraídas por esta posibilidad. Y creo que también a partir de ese aprendizaje como empresa es como vamos bajando esas barreras para generar un mayor porcentaje de mujeres en la aplicación. Gracias. Ahora es el turno de Silvana Mondino, especialista en género. Bueno, hola, buen día, ¿cómo están? Primero agradecer a la Fundación por la invitación. Ahí veo mucha gente querida. Así que para mí es un honor y un privilegio estar con Paula, Nico, Matías, Georgina, compartiendo esta mañana o este pedacito de mañana sobre lo que nos apasiona. Y ahí escuchaba la presentación, ¿no? Esto de la neuroplaneación o la neuroplanificación. Y permítanme en esta comparación, pero cuando ustedes, acá veo muchos estrategas urbanos, hola Marta, ¿cómo estás? Las ciudades se piensan, se sienten y se viven en concepto de género. Cuando nosotros planificamos ciudades, no las planificamos pensando que quienes la transitan tienen las mismas vivencias, sabemos, y está medido. Yo trabajo con muchísimas estadísticas y sobre mediciones que las mujeres y los varones y los demás géneros transitamos y vivimos las ciudades de otro lugar. No se trata de un tema de costo, sino de vivencia. O sea, si hoy yo tengo que iluminar un área, tengo que pensar dónde. Si yo tengo que generar un espacio de mejor manejo de esa ciudad también. Por ejemplo, hay casos de la extracción de la nieve en forma con equidad de género, en donde primero libero las zonas donde el transporte público tiene que mover porque las mujeres tienen menos acceso al transporte privado y algunas cuestiones. Esta comparación es para ver si eso sucede en las ciudades, qué nos pasa en las organizaciones. Las organizaciones están pensadas y están atravesadas por estos géneros. Tenemos un montón, toda una biblioteca que viene trabajando sobre algo así como las jaulas de hierro, ¿no? Estos organigramas tan rígidos, tan cuadrados, en donde desde la academia hemos escuchado y tratamos nosotros hoy de romper que esa homogeneidad no existe y que somos todos diversos y que ahí está lo que nos va a llevar a cumplir esos objetivos, ¿no? Yo cuando pensé mucho sobre la frase esto de para los académicos o los investigadores, ponernos 450 palabras es como un poco duro. Entonces como que uno va pensando mucho. Y ahí lo que me pasaba es esto. Yo trabajo cambiando culturas organizacionales. Co-creo con los demás en generar organizaciones, tanto privadas como públicas, en donde el centro es la persona. Es quien está cumpliendo ese rol y esa tarea y que siente que lo que le está pasando y quien es su aporte es
tomado en cuenta desde sus necesidades. Paula decía algo interesante, bueno, ante la maternidad, la organización sabe que algo va a suceder, sabe porque hay estadísticas, que nos dicen el uso del tiempo en Argentina, que nos plantean esta cuestión del uso del tiempo en las jornadas laborales. Sabemos que por algunos organismos, por ejemplo CONICET que lo midió, las mujeres académicas dejan de producir sus papers con una doble jornada desde la maternidad. Sabemos que hoy hay también determinadas generaciones, por lo pronto las millennials, que los varones o los padres no gestantes están activamente cumpliendo el rol de paternar. Con lo cual, si yo en mi organización estoy pensando una acción en donde promuevo la diversidad y la creo como ventaja competitiva, tengo que estar atenta a modificar o a ver qué puedo hacer para que todo suene como una armonía. A mí me gusta mucho usar la metáfora de la orquesta. Las organizaciones son conversaciones, tienen sentido tanto a nosotros, es lo más parecido al Estado, y esas conversaciones tienen que sonar tal una armonía. En la armonía yo escucho una armonía, percibo una armonía y es muy difícil identificar los instrumentos en forma aislada, porque todo funciona en esa armonía. Mi pasión hace muchos años es tratar de ayudar y facilitar y co-crear que esa organización sea una armonía, y esa armonía es diversa. Entonces ahí lo que planteábamos, o lo que yo planteaba, ahora me doy cuenta que fue bastante como específica, pero muy academicista, pero bueno, es esto del paradigma tayloriano, que todos nosotros lo conocemos, seguimos. Yo vengo de grado de la administración, soy fordista, no puedo salirme, me cuesta bastante salirme de ahí porque los procesos hacen que seamos eficientes. Y tratar de buscar eso social que estuvo dando vuelta en la primera parte, tratar de buscar esto social más de Heidegger, de la filosofía, que tiene que ver con ser nosotros. Y en ser nosotros genera que tanto la igualdad de oportunidades para varones y para mujeres tenga que ser un principio axiomático. ¿Es de largo aliento? Sí, las culturas son de largo aliento, pero tengo el placer de ver que hay un montón de organizaciones, tanto del sector público como el sector privado, que empezaron a cambiar y están formando una nueva cultura organizacional, en donde la diversidad está presente, en la forma que nos comunicamos, como decía Matías, ¿no? Cuando yo comunico, la palabra está creando ese futuro, y de ese futuro depende cómo mi responsabilidad lo comunique. Ya no es solo el job posting o cómo voy a buscar a la secretaria que hoy es un asistente, o al ingeniero que ahora es quien realizan tareas de ingeniería, porque ahí ya estoy sesgando, sino las publicidades que las empresas generan, el contenido que suben. Es una responsabilidad muy grande, ni que hablar los estados. Argentina tiene un vasta compendio durante muchísimos años de innovaciones desde lo legal. Bueno, ¿qué pasa con esas leyes? Fuimos el primer país con una ley de cupo. No es menor, el cupo puede generarnos algunas. Podemos estar en contra o a favor, dependiendo, no es el debate lo que quiero traer, sino es que algunas cuestiones de acciones afirmativas sentaron precedente para que hoy estemos en otros lugares, ¿no? Esto de lo que decía Paula, no viene solo el futuro, lo tenemos que empezar a generar. Entonces me parece interesante poner y resaltar que si nosotros podemos tener o intentamos llegar a tomar la diversidad de las personas desde las distintas edades, las distintas religiones, las distintas culturas, las distintas nacionalidades, cómo la vivenciamos, distintas capacidades, eso cómo genera impacto dentro de nuestras organizaciones y cómo eso lo podemos medir, y les puedo asegurar que las ventajas son palpables, plausibles, hay muchísima evidencia. McKinsey plantea y Catalyze, muchas de las consultoras grandes plantean aumentos en las rentabilidades de las empresas, al menos por sumar una mujer a la toma de decisión. Y ahora me empiezo a apurar. Y también es interesante desde este lugar, ¿no? Desde pensar también quiénes son nuestros públicos, qué queremos impactar. A mí me gusta esto de nosotros como organizaciones impactando a los demás. Así que bueno, un placer poder sembrar una semillita de curiosidad sobre lo interesante que es empezar a pensar con esos lentes de diversidad y de reconocernos en estas organizaciones. Y un bonus track, saben que en organizaciones nosotros vivimos desde que nacemos. Y desde las cavernas ya teníamos organizaciones. O sea que no es algo ajeno a nosotros, es nuestra realidad cotidiana. Muchas gracias. Bienvenida Vicky. Y entonces
es a quien le tocaba la palabra. ¿Cuánta flexibilidad podemos tener? Yo no sé, la fundación, digo, yo, acá es régimen militar. La fundación me dijo, bienvenida Vicky, no vas a ser entonces la que, Georgina, habla Georgina. Bueno, entonces habla Georgina Estico, que es cofundadora de Grow. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Bueno, como dijeron en un momento, creo que lo dijo Paula, soy ingeniera, así que voy como por orden. Y me invitaron a hablar del futuro del trabajo, así que hablo del futuro del trabajo. Cuando estamos hablando de la cuarta revolución industrial y el impacto que tiene la inteligencia artificial, ahí tomo algo que dijo Paula en función de esto, que tiene que ver no solo con las oportunidades de empleo, sino también con el uso que hacemos y el impacto que tienen en nuestras vidas esas tecnologías, ¿no? Hay distintas fuentes que analizan cuál va a ser ese impacto en relación al empleo, cuántos empleos se piensan que se van a cerrar y cuántos empleos nuevos que se van a generar. Y para tomar un número, para que tomemos una magnitud, el World Economic Forum habla de que se van a perder 7 millones de empleos y se van a generar 2 millones nuevos, ¿no? Tenemos ahí un gap, como un gran desafío para ver qué vamos a hacer. Hay un caso interesante que se los traigo para ver, bueno, cómo bajamos de ese número a la realidad, que es el caso de Canadá, que lo que hizo fue analizar en su matriz productiva, en función de género y en función de nacionalidades, quiénes son los que hacen determinadas tareas para después analizar cuáles van a ser los que tengan mayor impacto y estar pensando hacia el futuro cómo hacer esa reconversión paso a paso, ¿no? Entonces, ir adelantándose, porque podemos hablar de empleos que se pierden como una cuestión general sin entender quiénes son las personas que van a perder ese empleo en el futuro y que van a necesitar insertarse laboralmente. Y en este contexto, ahí es cuando traemos el tema de las condiciones. ¿Estamos todos en igualdad de condiciones para acceder a los nuevos empleos o no? Y la respuesta es que no. No por varias razones, no por cuestiones generacionales, no por cuestiones de nacionalidad dentro de cada país, así como también no por cuestiones de género, que tiene que ver no solamente con aquellas cosas que estudiamos y nos habilitan en el futuro a acceder a otro tipo de trabajos, sino también por el uso que hacemos del tiempo y por las vivencias que tenemos en la ciudad. Así que tomo algo que decían al principio, ¿no? de estas neuroexperiencias en las ciudades. ¿A qué quiero decir con esto? Si estamos en un país como en la Argentina, donde el 89% de las mujeres usan parte de su tiempo para hacer tareas domésticas y solamente el 58% de los varones, y ese tiempo que usamos es el doble, las mujeres usan alrededor de 6 horas mientras los hombres usan 3, evidentemente el tiempo que tenemos disponibles para trabajar o ir a trabajar es muy distinto y las decisiones que tomamos no están basadas en la libertad, ¿no? Están basadas en una restricción condicional que tiene que ver con género, que es una cuestión cultural. Entonces, cuando estamos hablando de estos futuros empleos, tenemos que pensar cómo es esa matriz, ¿no? ¿Quiénes son y quiénes son, cuáles son esas características y realmente cuáles son esas condiciones que los habilitan o no para acceder a estas posibilidades? Cuando estaba escuchando lo del Expo 23 y contaban del puente que piensan desde Tecnópolis al Parque Saavedra, habría que analizar quiénes van a ser las personas que más se beneficien con este tipo de puentes, ¿no? ¿Son las mujeres o no? ¿Por qué traigo el punto hoy de manera quizás más binaria, mujeres cis o mujeres trans, que son sobre las que caemos en estas responsabilidades de cuidado? Porque lamentablemente este tiempo que no tenemos disponible, aquellas que pueden lo usan para trabajar, pero no tienen el mismo tiempo disponible y por lo tanto trabajan en tiempo hasta part-time, ¿no? Y entonces de ahí aparte tenemos menos acceso al recurso. Cuando estamos pensando en tecnología, pensamos es decir, nos atraviesa constantemente, ¿no? Es el transporte, es la salud, también son los celulares y la posibilidad. ¿Por qué traigo el celular particularmente? Porque hoy las personas que acceden a Internet mayormente lo hacen a través de Internet móvil, ¿no? Entonces, saber quién usa el celular y cómo lo usa es vital. Y justamente leía un artículo que es del GCMA, que estudia justamente cómo es el acceso y el uso del celular, y decían que, por ejemplo, en una región como América Latina casi no hay brecha de género en la tenencia de celulares, como tampoco hay brecha de género en el acceso a Internet. Lo que hay es una brecha de género en relación al tiempo de uso que le hacemos, ¿no? Entonces, se estima que alrededor del 17%, es decir, las mujeres usamos 17% menos de Internet que los varones. Y me llama la atención que, por ejemplo, en el artículo no hace referencia de la brecha salarial, ¿no? Es decir, ¿por qué vas a gastar menos en usar Internet? En general puede ser porque tenemos menos plata para invertirla en esto. No es que y acá también hay que hacer un corte a nivel de instrucción. No todas las personas
tenemos acceso a los mismos recursos también en función del nivel de instrucción al que llegamos. Y ahí traigo después, sigo hablando de condiciones, ¿no? Cuando estamos hablando de las posibilidades, no es que todas las mujeres tenemos que salir a hacer carreras tecnológicas, que me encantaría, son maravillosas, pero el tema está en acceder a esos recursos y en tener las posibilidades de usar esos recursos, culturalmente usar esos recursos, que estemos habilitadas y que contemos también con las posibilidades materiales para hacerlos. Ahora, la importancia de que haya más diversidad en las personas que acceden a carreras tecnológicas, cualquiera sean esas carreras tecnológicas, es la diversidad de ideas nuevas que se van a traer al momento de realizar esas tecnologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un caso que ya tiene varios años, que quizás algunos habrán conocido, que se decía cuando se hicieron los autos automáticos, que reconocían las voces, los primeros autos no reconocían la voz de la mujer. Entonces, cuando la mujer quería programar el auto y llamaba al técnico que le había vendido el auto, le decían, no, que lo configure tu marido. Entonces, esos pequeños errores que uno comete, puede decir, son graciosos o son simpáticos hasta un punto, pero bueno, hablan de una barrera. Es decir, compro un auto y no lo puedo usar porque alguien no pensó que una mujer lo podía programar. Si vamos a otro caso, por ejemplo, también hablando de celulares, me quedan 2 minutos y ahí la vuelvo. Por ejemplo, Siri, ¿no? Es decir, lo probé solamente con iPhone, pero se puede probar con otros, que vieron cuando uno está haciendo las preguntas y si le preguntas, si le decís que te robaron, te dice cuál es la comisaría más cercana, pero si te dicen que te violaron, te dice que no entiende la pregunta. Entonces, eso es un sesgo de género de la persona que programa, que la persona que está armando ese contenido. Hay un caso de Amazon, por ejemplo, que también había utilizado inteligencia artificial, que solamente lo hizo de manera piloto para ver si funcionaba, para hacer un filtro de los currículums que recibía en función de aquellos, de cómo estaba configurada la empresa. Lo tuvieron que cancelar al proyecto porque se dieron cuenta que todos los currículums que elegía este motor de búsqueda, ¿qué eran? ¿De quiénes eran? De varones. ¿Por qué? Porque representaba lo que había dentro de la empresa. Entonces, no es que la tecnología de por sí esté mal o el algoritmo esté mal. Lo que está mal somos nosotros como seres humanos que tenemos sesgos, todos y todas tenemos sesgos, y los volcamos en aquellas cosas que creamos. Y mientras no seamos conscientes de ese impacto, vamos a tener un impacto diferencial. Entonces, promover, que ahora corto para no andar mucho más en esto, pero repensar también la educación en función de qué es necesario hacer para promover que más chicas y más mujeres, también que más varones, porque Argentina es un país que tiene el promedio más bajo de ingenieros de la región, ¿no? Se vuelquen a estas nuevas tecnologías, a todas las tecnologías, para traer nuevas miradas y hacer herramientas más equitativas, con mayor impacto. Así que bueno, esos son como para resumir un poco lo que veo como desafíos para trabajar. Muchas gracias, Georgina. Bueno, bienvenida Vicky Donda, diputada nacional y conocedora del tema, así que adelante. Bueno, muchas gracias. Disculpen la demora, había un reclamo de los taxistas que desconocía y vivo del otro lado de 9 de julio. Para ver qué es lo que generan también las nuevas tecnologías, cómo a veces en sociedades donde tenemos conflictos, si no las podemos compatibilizar bien, entre otras cosas, generan que un sector de la sociedad tenga que reclamar salarialmente. Así que si alguno va para el microcentro, les recomiendo tomar otro camino que no sea Córdoba, Avenida de Mayo, vaya por otro lado. Muchas gracias por invitarme nuevamente a la Fundación Metropolitana. La verdad es que el encuentro me parece interesante, sobre todo para poder pensar y repensar algunas de las cosas que tenemos como verdades que son invariables. Una de ellas es que la tecnología de por sí democratiza el acceso a gozar de determinados bienes o servicios. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con uno de los miembros de la UIA, que es parte de quienes arman el coloquio de ideas, y me hablaba acerca de la banca virtual que un banco bastante conocido va a lanzar el año que viene. Y lo importante de la banca virtual y cómo eso iba a democratizar el acceso a la banca. Lo primero que pensaba yo era
sí, lo va a democratizar si nosotros y nosotras logramos cerrar la brecha tecnológica que tenemos. Logramos construir alfabetización digital para las mujeres, las diversidades, las disidencias que hemos estado expulsadas del uso de esas tecnologías. Georgina, que habló antes, la verdad es que dijo muchas de las cosas que pensaba decir. Lo primero que pensaba mientras ella hablaba era, miraba a algunas, y yo no sé si les pasó realmente, pero sí recordé a un compañero mío que cada vez que en alguna charla yo planteaba, bueno, las mujeres somos perjudicadas en este sistema, no tenemos igualdad de acceso a gozar de muchos bienes. Alguna vez este compañero ya no lo hace más, no sé bien por qué, pero no lo hace más. Me dijo, ¿no estás exagerando un poquito? Entonces, cuando ella hablaba yo decía, si alguien piensa que Georgina está exagerando, solo alcanza con que pensemos en qué mundo vivimos, ¿no? ¿Por qué la promesa del uso de la tecnología es que va a democratizar y que va a generar progreso para todos, para todas, para todes? Es una promesa que no se va a cumplir si nosotros mantenemos el status quo de nuestra sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad, por lo menos la sociedad occidental, donde conocemos que las 8 principales fortunas del mundo son encabezadas por hombres. Que las principales empresas del mundo son dirigidas por hombres. Que en general, como ministro de Economía en los países, se elige a los hombres. Ese es el mundo en el que vivimos, donde las mujeres hemos sido corridas históricamente de ejercer ese rol de poder distribuir, administrar riquezas, bienes, servicios. Las mujeres somos quienes producimos en cada uno de nuestros países el 30% del Producto Bruto Interno. ¿Saben en qué? En lo que Georgina decía, tareas de cuidado. Pero eso no se cuenta. No lo cuentan en ninguna de las tortas presupuestarias que los países presentan anualmente a sus congresos para ser votados. Ese 30% del Producto Bruto Interno hasta hace poco era considerado como ni siquiera trabajo. Si yo les pido a ustedes que levanten la mano, ¿quién en algún momento dijo, mi mamá no trabaja, es ama de casa? Yo creo que unos cuantos y cuantas estaríamos levantando la mano. Esas tareas de cuidado invisibilizadas son las que ocupan parte de nuestro tiempo y que, entre otras cosas, tuvieron como resultado algunas cosas que hoy tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para resolverlas. Una es la brecha salarial, que en nuestro país es de un 27%, depende de la región. Otra es la brecha tecnológica. Necesitamos implementar programas desde el Estado, pero también con la colaboración del mundo privado, de alfabetización digital para las mujeres. Yo pensaba en la banca virtual. ¿Cuántos de ustedes fueron a algún local de los que tienen ahora el postnet portátil? Y la mujer que atiende le dice al marido o al hombre que está, hacelo vos que te es más fácil. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué nosotras tenemos menos capacitación para eso? Por un lado, hay determinaciones culturales que tenemos que poder modificar. Por otro lado, tiene que ver con la apropiación tecnológica. Esa brecha tecnológica que existe es lo que nosotros tenemos que buscar para poder resolver algunas de las desigualdades que tenemos. Algunas de las desigualdades que luego generan otras formas de violencia. El expulsarnos, el que el sistema expulsa a las mujeres de la tecnología como una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, es un problema para todos y todas. Hace poco se hizo
una muestra que se hace todos los años en el CONEX y que la organizan grupos de programadores. Recién hace 2 años hay grupos de programadoras. Hay un grupo además muy interesante que se llama Chicas Superpoderosas, pero porque son pocas y porque son expulsadas de espacios con sesgos machistas. Tenemos que fomentar también desde lo simbólico el uso de la tecnología por parte de las mujeres para que la sociedad empiece a ser un poco más democrática. ¿Un poco más democrática en qué? En el uso de la tecnología como un bien. Porque si queda apropiada en pocas manos, primero no se cumple esa promesa de que la tecnología nos va a traer progreso a toda la sociedad, sino que además las brechas se van agrandando y nosotros tenemos que tender a cerrarlas. Yo creo que en alguna oportunidad conté una anécdota, me parece que Nico ya me la escuchó, así que si te aburrís me avisas. Igual la voy a contar porque la mayoría no la escuchó. Que es que hace unos años me invitaron a Costa Rica y en Costa Rica tuve a un panel sobre mujeres que inspiran. Llegué una noche antes, igual que la otra invitada, que era Sandra Hoffman. Sandra es una de las directoras de la NASA. Entonces en la cena estuve hablando con ella es costarricense, pero trabaja en Washington. Estuve hablando con ella para ver qué era lo que iba a plantear y ponernos de acuerdo en cuál iba a ser el planteo de cada una. Charlando con ella, conociéndola, además me resultaba muy interesante. Yo nunca había conocido a una directora de la NASA, entre otras cosas porque era la única mujer y la primera. Tampoco había conocido a un director, pero bueno, me interesó esto de que era primer mujer directora en la NASA. Entonces, charlando, tiene una vida muy interesante, googleenla porque la verdad es que es una mujer digna de conocer. Entre otras cosas me dice, bueno, yo quedé a cargo de la primer misión humana en Marte. Le digo, bueno. ¿Y cuándo vamos a llegar a Marte? Sí. El hombre o la mujer va a poner el pie por primera vez en Marte a mediados del 2030. Bueno, yo me volví al hotel pensando que iba a decir más interesante que eso, porque la verdad es que para competir y llamar un poco la atención era como raro. Dije, voy a tirar cifras porque siempre parece que uno sabe un montón cuando tiras números. Y empiezo a leer un trabajo de 2 economistas, mujeres, que hicieron una proyección de cómo se iba cerrando la brecha salarial. Y decían, la proyección iba obviamente hacia adelante, pero hacían un análisis de lo que había pasado en los últimos 70 años. Entonces ellas decían, la brecha salarial se fue cerrando. Hoy en el mundo hay un promedio de un 27%, entre un 27 y un 30% de brecha salarial. Al ritmo que vamos, para el 2080 se va a terminar de cerrar, si seguimos al mismo ritmo de cómo vamos cerrando la brecha salarial. Yo lo primero que me acordé es de Sandra diciendo en el 2030 vamos a llegar a Marte y que yo después iba a tener que decir que en el 2080 íbamos a llegar a una sociedad equitativa. Eso es si no hacemos nada para resolverlo y acelerar que esa brecha se cierre. No podemos, el ser humano no puede llegar primero a Marte y después a la igualdad. Por eso cuento esta anécdota, porque la verdad es que me parece muy simbólica de en qué nos podemos transformar si la tecnología, entre otras cosas, sigue estando en las manos de los mismos de siempre y no hacemos algo desde el Estado y desde la sociedad para que el uso de esa tecnología se democratice, porque la palabra democratización implica que todos y todas podamos tener uso de aquellos bienes, servicios y herramientas que nos ayudan a hacer mejor nuestra vida. ¿Que es difícil? Es muy difícil. Yo creo que ya estoy más o menos por el tiempo, no sé todavía, pero los quiero dejar con una imagen. Yo no sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho el cine clásico.
y me gusta mucho el baile. Me imagino que alguno o alguna conoce a Fred Astaire, el mejor bailarín de la historia. Ahí veo una compañera que asiente con la cabeza. Es muy difícil bailar como Fred Astaire. Realmente es mucho más difícil bailar como Ginger, su pareja, porque lo hacía con tacos y para atrás. Para una mujer en una sociedad machista como esta, es como para Ginger seguirle el paso a Fred Astaire. Lo haces con tacos y para atrás. Siempre es mucho más difícil si nadie interviene para que la cancha sea igual para todos y todas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora el turno de Nicolás Trota, que no tengo que presentarlo nuevamente, rector de la UNMED. Ya está desde hoy temprano. Muchas gracias, Paula. La verdad agradezco la posibilidad de compartir el panel. No fui la primera opción de la Fundación, pero como fui la segunda, también agradezco porque un compañero justo se tiene que ir de viaje y me pidieron y la verdad siempre es un gusto acompañarlos. Pero bueno, es un tema que nosotros trabajamos fuertemente. La verdad que dar el debate del futuro del trabajo es dar el debate del futuro de la humanidad. Entonces, por eso creo que tiene una enorme centralidad, porque bueno, creo que se dijo en las distintas exposiciones, vivimos un mundo profundamente desigual, no que esa desigualdad se está acrecentando, se ha avanzado mucho en la lucha contra la pobreza, pero no en la lucha contra la desigualdad. Y a nosotros se nos suma como a país periférico un desafío mucho más complejo de cara a lo que son el capital transnacional, que también muchas veces termina teniendo una mirada de imposición de sus agendas en nuestros países. ¿No? Y compartiendo lo que planteaban las compañeras, la realidad es que la equidad no es un hecho, la construcción de la equidad no es un hecho del Espíritu Santo, ¿no? Demanda políticas públicas, demanda poner en el centro de la agenda no solo, ¿no?, en este momento tan importante que vive la Argentina, la equidad de género, sino también de lucha frontal contra la profundización de la desigualdad. Con algunos conceptos, pensando el futuro del trabajo o el trabajo del futuro, es que la precarización laboral es un golpe letal a la dignidad humana. Digo, no podemos pensar en construir realidades de mayor igualdad y de mayor justicia social si pensamos que el camino es reducir derechos. Esto no quiere decir que no se den los grandes debates, pero poniendo en el centro de la escena, ¿no?, los derechos de las mujeres y de los varones. ¿No? Los otros días, conversando con José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, él planteaba un concepto que a mí me parece muy interesante, ¿no? El desafío, por un lado, de abolir la pobreza y de limitar la riqueza. Creo que ese es el gran desafío que hoy tiene la humanidad, ¿no? En un escenario que no es lo mismo los países centrales, ¿no?, que las herramientas que podemos tener nosotros, países más pequeños, inclusive países donde durante muchos momentos de nuestra historia intentamos tan solo replicar marcos regulatorios que tienen países europeos o los propios Estados Unidos, y esos procesos políticos por poco se los tacha de marxistas, ¿no?, que también es un tema, digo, a veces lo digo medio provocativamente para que lo debatamos y lo discutamos. No, Matías hablaba, por ejemplo, de lo que puede ser Uber, que creo que hay que tener una mirada, no solo desde Argentina, sino a nivel global, de lo que pueden ser estas plataformas y su impacto económico. Lo que yo no comparto de Uber fue su estrategia inicial de una prepotencia para la instalación de la plataforma en la Argentina. Digo, porque cuando llega una plataforma y piensa que tiene una mirada supranacional, que no se le debe aplicar el derecho argentino, me parece que no es el mejor camino para empezar un esquema de entendimiento. No, yo creo en el libre mercado, por supuesto. Digo, lo dije hoy al comienzo. Para mí no hay sector más importante que es el sector empresario, el sector del capital, con capacidad de creación de riqueza. Ahora, también creo que no puede haber una posición dominante que termine alterando los equilibrios mínimos en ese mercado, ¿no?, que después termina regulando la oferta y encareciendo la calidad de vida de toda la humanidad. Y creo, porque es muy poco el tiempo, ¿no?, que
que tenemos que dar el debate de cuál debe ser el rol de cada uno de los sectores en lo que es el futuro del trabajo, ¿no? Y cuál debe ser el rol del sector de los trabajadores, que es un poco lo que nosotros trabajamos de nuestro centro CONICET, el Centro de Innovación de los Trabajadores. Uno vinculado a los tiempos. ¿Cuál es el tiempo de la implementación de los avances tecnológicos? Digo, ¿quién lo administra? ¿Lo administra el capital? Si lo administra el capital, ¿quién gana y quién pierde? Digo, ¿tienen que los autos manejarse solos? ¿Es necesario? No lo digo ahora. Digo, yo siempre digo, el problema de los taxis no es Uber. El problema es que los autos se van a manejar solos. No, lo que no quiere decir, ya se manejan algunos de ellos. Bueno, pero la humanidad no tiene que dar esos debates. ¿Es necesario que la tecnología ocupe todos los espacios de nuestra economía? Obviamente no lo puede hacer un país de 45 millones de habitantes, pero son los debates que se tiene que dar la humanidad. ¿Se puede pensar en un esquema impositivo en términos globales que permita redistribuir la enorme plusvalía que capturan muchas veces estas plataformas colaborativas en su inicio, que hoy se transforman en grandes actores globales? Digo, también es un debate que hay que darse. Digo, no podemos sostener estos esquemas de desigualdad que van a hacer explotar el mundo. Veamos Chile. Digo, que era el gran modelo, no lo digo ahora, yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo en artículos, en debates. Chile no es una economía de mercado, es una sociedad de mercado. Y la humanidad no puede permitir que cada persona, varón o mujer, valga por el dinero que tiene en su billetera. Los derechos son derechos. Digo, no podemos mercantilizar derechos. No nos podemos contentar con pensar que es mejor tener un empleo precarizado que no tener ninguno. Esa no es la sociedad que creo que ninguno de nosotros pretende vivir. Y esto no es una posición marxista, es una posición realista, que hay que regular el capital inteligentemente. No, Mazzucato siempre dice en su libro El Estado Emprendedor, y yo lo repito, no hagamos, lo digo desde la periferia de la Argentina, no hagamos lo que Estados Unidos dice que hizo, hagamos lo que Estados Unidos hizo, que en parte es regular su economía, una mirada antimonopólica tradicional contra el Standard Oil, contra la AT&T, bueno, el avance que quiso tener contra Microsoft, que probablemente tenga contra Google, o que tiene. Digo, eso también es un debate, y lo mismo hace la Comunidad Europea. Es un debate que tenemos que dar, ¿no? La discusión también de un salario digno, no solo un salario mínimo vital y móvil, un salario digno a nivel regional. Yo eso lo hablaba mucho en el proceso de la UNASUR con una iniciativa que tenía Correa, porque en Ecuador está el salario digno. Digo, una empresa para liquidar dividendos no solo tiene que tener toda su plantilla con el salario mínimo, sino con el salario digno. Y también es un esquema redistributivo de oportunidades. Siendo consciente que la reconversión laboral siempre demanda mayor formación o terminamos asesinando en vida a las personas. Nadie quiere trabajar con una formación superior en un trabajo de inferior demanda o de inferior conocimiento. Y eso no lo puede hacer el mercado. Y eso no lo puede hacer el mercado mágicamente, que era parte de la crítica que yo particularmente tenía en el plan productivo que había presentado el gobierno de Macri en el 2016, que planteaba en sus PowerPoint que el sector del cuidado de personas y el sector del turismo tenía la capacidad de crear 2 millones de puestos de trabajo que debía absorberlo del sector industrial. O sea, un trabajador textil que pase a ser un enfermero o una enfermera, una trabajadora, ¿no?, del sector de la metalmecánica que pase a trabajar en el turismo. La verdad, además que creo que implica un pasivo colectivo de que estamos perdiendo personas con enorme capacidad que hace una inversión social, es desconocer la realidad. Y es ahí donde necesitamos estados planificando, estados que concerten, estados, ¿no?, conjuntamente con el sector del trabajo y el sector productivo, que tengan la capacidad de planificar. Sabiendo que en el caso de la Argentina el debate es qué le pedimos a cada sector de nuestra economía. Hay sectores que le pedimos empleo. Y el empleo industrial es la paz de nuestros conurbanos. ¿Esto implica proteger indefinidamente ciertos mercados? No, implica un concepto que todos conocemos que es un proteccionismo inteligente.
protegemos sectores de nuestro mercado del trabajo, obviamente garantizando instancias de diálogo, de inversión del sector productivo, de tecnificación, pero afortunadamente nunca vamos a competir, ni debemos competir con países que tienen marcos laborales que nosotros dejamos atrás hace por lo menos 70 años, 80, gracias a Palacios, gracias al peronismo, y eso es un activo colectivo de la sociedad. Pero también creo que, y hay una discusión que hemos tenido en varias oportunidades, la informalidad es un problema que transita la Argentina, ¿no? La informalidad es un problema. Ahora, la informalidad no se resuelve regulando hacia la baja. Digo, precaricemos y no vamos a tener más informalidad. No, ese no es el camino. Tenemos que ser un poquito más sofisticados y trazar utopías más convocantes, ¿no? Si no, terminaremos siendo un país que por nuestra cultura va a terminar teniendo fuertes conflictos distributivos. Y también implica un cambio cultural. Implica un cambio cultural. El sector de mayor informalidad, ¿no? Y principalmente los sectores medios, los sectores medios altos, lo encontramos en la casa de las trabajadoras de casas particulares. Digo, los argentinos, las argentinas delegamos el cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas muchas veces, ¿no? La intimidad de nuestros hogares en trabajadoras principalmente que están en negro, ¿no? A pesar de los avances que existieron en los últimos años vinculado a la reforma de la ley, que a un costo bajísimo se le da una dignidad mínima en el campo laboral y no lo hacemos, para poner un ejemplo. Y también creo que de cara al proceso que se está planteando de un nuevo contrato social, lo que no puede ocurrir es que pensemos que el camino para el desarrollo y el primer requisito que muchas veces plantea el sector empresario es reforma laboral, flexibilizante claramente, y reducción de impuestos, ¿no? Porque creo que los enormes desafíos que tiene la Argentina es cómo se debate todo, pero con un esquema de verdadera generosidad, no solo para superar esta crisis social tan compleja, sino para animarnos a trazar, ¿no? Un camino que permita el desarrollo global de nuestra economía. Ponía esta frase cuando me preguntaban hoy, que es una frase que me dijo un día Lula conversando con él, ¿no? Que se repite mucho en Brasil: si los trabajadores no están en la mesa, están en el menú. Digo, si nosotros no logramos que todos los sectores que construyen nuestra sociedad estén en la mesa, va a terminar ocurriendo que haya un fuerte desequilibrio en términos del desarrollo y de la distribución de sus beneficios. Creemos profundamente que es un momento de concertación si es que la crisis nos permite romper el esquema de egoísmo que muchas veces ha caracterizado a numerosos sectores de nuestra Argentina. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que siempre, no solo las exposiciones se extienden, sino que los temas son interesantes. En 4 minutos es muy difícil transmitir ninguna idea. Yo lo que les propongo es hacer una rueda final, porque además creo que hay elementos que atravesaron las presentaciones y creo que ponen sobre la mesa los temas más importantes. Digo, escuché más de una vez decisiones en libertad. Pero bueno, ¿qué es decidir en libertad? Porque decido en libertad si tengo información y si tengo acceso. Digo porque poder elegir, uno puede elegir si tiene la herramienta. Ahora, que todos tengan la herramienta es un rol o una responsabilidad de Uber o de la empresa, es una responsabilidad del Estado, brindar la capacidad de que puedan elegir. Entonces, me parece que en esta idea de la libertad, bueno, los ejemplos que pusieron tanto Georgina como Vicky de si le habla al auto el marido o la banca online que va a democratiza, insisto, si se puede democratizar, si es una vía. Y de la misma manera, por eso, aparece el poder elegir y sin duda creo que el tema final del rol del Estado, de los sindicatos y de todos los actores dando este debate de igualdad en general, de igualdad de oportunidades para todas y todes y todas las argentinas y en particular en lo que hace a la cuestión de la igualdad de acceso de género. Creo que estos son todos temas que aparecieron, entonces yo los invito que cada uno quizás desde el espacio que tiene pueda pensar o pueda proponer
no digo una política específica, bueno, política de género en todas las, o sea, yo pongo política de género en todos los consejos directivos de las empresas privadas a partir de ahora, imagínense. Pero bueno, digo, no vamos a ir a ese extremo y además el Estado tampoco puede imponer algo así, pero desde lo que cada uno cree, del espacio que le toca, se podría pensar en cómo utilizar la tecnología y la legislación o las herramientas que se tenga desde lo público y desde los organismos de la sociedad civil para poder avanzar hacia eso y de la misma manera incluso desde el sector privado. Creo que en todas las áreas se puede hacer. Tienen a partir de ahora 2 minutos porque si no hay 2 señores ahí que me van a matar. Así que entrego la ronda de respuestas en el mismo orden que lo hicimos inicialmente. Me parece mejor incluso. Matías, bueno, adelante. A ver, voy a tratar de resumir, pero creo que mi referencia cuando traté de trazar un poco la historia de esta compañía tan joven y todos los procesos de transformación, justamente apuntaban a algunas de estas cosas que se discutieron después. Que es muchas veces las empresas, y sobre todo las empresas nuevas que buscan innovar y romper algunos modelos, tienen este desafío, cómo construimos un camino con los tomadores de decisiones, con los que se dedican a desarrollar políticas públicas, un camino común que puede interpretar la realidad de este nuevo modelo de negocio, u otros, de estos modelos de negocio, con la realidad social, cultural y política de un lugar. Por eso yo hacía un poco la referencia al mundo para dar un poco esa visión de entendemos que estos procesos son disruptivos, transforman la realidad, pero en esa misma dinámica, ¿sí?, se adaptan también a las condiciones y a las realidades propias de cada país. Y me parece que el gran desafío que tenemos es cómo trabajamos en esa identidad específica, cómo se trabaja, digamos, en ese marco específico para una visión de un nuevo gobierno, digamos, para una nueva visión política, con los desafíos que existen en Argentina, pero también con la potencialidad que tiene la industria. Y acá hablo de la industria, no hablo solo de la compañía. Porque me parece que la industria de las plataformas que traen al mundo esta nueva posibilidad de alguien que mañana tiene una necesidad, no tiene que salir a vender algo, puede salir a trabajar y ganar un dinero de esa forma. Digo, así como esas soluciones que traen, también plantean cuestionamientos a las lógicas tradicionales, a cómo interpretamos eso. Y algo muy cortito, cuando yo les traía el caso del seguro, de cómo nuestra actividad terminó transformando un poco la industria del seguro, también lo pasó en relación a los beneficios sociales. En algunos países de Europa, lo que empezó a pasar es trabajamos con algunas empresas de seguro que empezaron a tomar roles de la seguridad social. ¿Cómo se puede garantizar a alguien que va a trabajar X cantidad de horas, 3, 5, 15, 20, 50, ¿sí?, que tenga esa cobertura, digamos? Pero estos procesos no pasan si no hay disrupción, ¿sí? Estos procesos no pasan si primero no hay una idea que se empieza a desarrollar, que es sustentable y que se produce esa disrupción. Pero creo que lo interesante es que la disrupción trae estas nuevas ideas, trae estas nuevas oportunidades económicas y hay que trabajar conjuntamente en cómo le das un marco apropiado para eso. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Matías Silvana. Bueno, a ver, bajándolo a tierra, ¿no? Ahí me quedé pensando con lo de las astronautas, ¿no? Y yo no, en lo personal y en lo profesional, no quiero que las astronautas mujeres tengan que bajar su misión porque no había trajes. Perdimos un año porque no había trajes para mujeres. Y el titular que salió en todos los diarios era la primera vez que las mujeres van a caminar solas en Marte. Cuando fue lo de los varones, no pusieron solas. Ellos también fueron solos. Entonces, ¿por qué seguimos reforzando esos estereotipos? A mí me parece que el futuro se construye desde lo que queremos, desde lo que decimos, desde lo individual a lo colectivo. Confío en la inteligencia colectiva cada vez más. Hay mucha que tiene que ver con esto, en cómo las soluciones también, si tenés la igualdad de oportunidades y la equidad y todos los mecanismos asegurados, vos podés generar ese valor. Y hay algunas acciones que en esto de vos decís, bueno, no una política, porque, a ver, puedes tener la mejor política, el mejor plan, ideado desde la mejor manera y puede estar durmiendo en un cajón muchos años. Me gusta más el botón, ¿no? el up-down, el bottom tap, el ir desde abajo. Y ahí, primero, me parece fundamental generar estadísticas y datos con la cuestión de género presente. O sea, qué pasa entre los distintos géneros. Si te es cómodo el binomio, arranca por el binomio y empieza a ver qué sucede. El diagnóstico, el conocernos, me parece que tiene mucho que ver. Y después animarse a un kick-off, a ver, bueno, empiezo por acá. Y por acá quiero hacer esto y quiero ver. Y al ritmo.
Ojalá todas las organizaciones quieran sumarse a un desafío que es apasionante, que es co-construir un futuro donde la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades esté en la mesa. Ojalá. No es complejo, es un desafío, pero se puede llevar adelante. Muchos países lo hicieron y se puede hacer. Tenemos con qué, la malla productiva tiene con qué. Y empezar a pensar esto, ¿no? De, bueno, ¿qué también lo que yo aporto, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo como esa organización para quienes trabajan conmigo a la par y para donde estoy involucrado? O sea, me vino a la mente el de las astronautas porque yo estaba haciendo mucho la misión y que las mujeres hayan bajado porque no tenían traje, era como terrible, ¿no? Era como, ¿qué pasaba con nosotros? ¿Qué pasaba con la NASA? Aparte lo dijo sin ningún problema. Y que después lo titulen así, o sea, no podemos, tenemos responsabilidades de eso, no dejamos. O sea, yo quiero más mujeres tomando decisiones en todos los niveles. Con una asociación civil que es Mujer y Gobierno venimos trabajando hace 17 años en investigaciones. Y ahora en la última que estamos cerrando, nosotras nos enfocamos sobre intendentas. Y a nivel país, las intendencias aumentaron en los últimos 10 años y la participación de las mujeres tomando decisiones en las intendencias bajó. Y bajó, y también donde estamos. O sea, ahora estamos recabando los últimos datos para presentar, y también no hay datos. O sea, visibilizar, contar, autodiagnosticarse, pensar por dónde empiezo y empezar. Yo creo que esos son los pilares, facilitadores externos, internos. La autopista será la que elijan, pero creo que, y estoy convencida que el desafío hay que hacerlo y que ese es el futuro que quiero crear, que me parece que nos merecemos también. Gracias. Muchas gracias. Georgina, el cierre. Bueno, sí, difícil hacer un cierre. Pero bueno, primero, Paula, quería tomar lo que habías preguntado sobre el tema de la libertad, ¿no? A mí me gusta pensar el concepto de la libertad como una cuestión compleja en cuanto todas las personas deberíamos tener acceso a los recursos, el mismo acceso a los recursos, las mismas capacidades para usar esos recursos, pues si me dan una compu y no las usar, me das un celular, no tiene internet o no los usar, no me sirve. Y la libertad en el concepto cultural, ¿no? De que yo sepa y tenga la confianza interna de que puedo utilizar este recurso que me accedan, así como la norma social me lo habilite. Porque si estoy en un país donde la norma social dice que yo no puedo manejar un camión y es muy difícil, o lo que me va a costar hacerlo, si quiero romper ese statu quo, es mucho más grande. Entonces me parece que la libertad es un sistema, es una cuestión compleja y hay que entenderla en esa complejidad y tenemos que trabajar desde ese lugar. Ahí tomo la frase de Nicolás y te propongo que la cambies, porque la frase que pusiste ahí, ¿no? Porque si los trabajadores no están en la mesa, están en el menú. Y bueno, las trabajadoras no estamos en la mesa, ¿no? Y estamos en el menú. Entonces, me parece que cuando Silvana habla de que los datos tienen que estar desagregados por género, y ese debería ser nuestro objetivo, tiene que ver con esto, ¿no? Que tenemos que estar nombradas y tenemos que estar sentadas en esa mesa, porque nuestras necesidades son otras necesidades, que puede haber hombres desconstruidos que conozcan cuáles son, pero puede ser que no. Entonces, y no estoy diciendo tampoco que todas las mujeres vamos a tener la misma sensibilidad en las cuestiones de género, porque no es así. Pero la posibilidad tiene que estar, ¿no? Entonces me parece como interesante por ahí también empezar desde lo declamativo. Me parece que, y también ahí tomo algo que vos dijiste, que me parece como la discusión a tener, que tiene que ver con una cuestión ética, ¿no? Sobre el desarrollo de la tecnología, hacia dónde va y qué es desarrollo, ¿no? Cuando estamos hablando de desarrollo social, ¿desde qué lugar lo estamos planteando? Porque también hay un vacío de las palabras, ¿no? Estamos hablando de desarrollo humano y social y parece como que todos entendemos de qué estamos hablando, y estoy segura que si hacemos acá una encuesta, vamos a tener tantas personas como estamos acá, definiciones distintas de qué es lo que esperamos. Y en el sentido del Estado, el Estado lo tiene que tener clarísimo, ¿no? De cuál es ese desarrollo social y humano al que aspira, para que esas políticas estén orientadas a lograr ese desarrollo. Si no, justamente es lo que está pasando ahora, de que las cuestiones están desarticuladas, de que no termina de generarse nunca esa sinergia para lograr esa igualdad o equidad que estamos buscando. En temas de género, bueno, es vital que estemos todos de cada uno de nuestros lugares trabajando, incidiendo y tomando también un poco lo que estaban diciendo Nicolás y lo que decía Paula y lo que decía Vicky, ¿no? Del lugar
que tiene el Estado como garante de derechos, ¿no? Y que en Argentina estamos en un espacio dentro de todo privilegiado en el sentido de que hay un concepto de derechos que nosotros ya compramos que otros países todavía no lo compraron. Chile no lo compró, Colombia no lo compró, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en el acceso a derecho a salud, acceso a derecho a la educación, estamos un pasito más adelantado que otros lugares. Sin embargo, obviamente nos falta todavía esa cuestión de hacia dónde seguir desarrollando para que ese acceso a esos derechos sean igualitarios. Puse el ejemplo del auto, no sé por qué se me ocurrió primero, pero pongo otro ejemplo para cerrar, que es por ahí mucho más práctico, que tiene que ver, por ejemplo, que tiene que ver con tecnología y tiene que ver con género. Hace unos años, cuando se cambió el sistema para sacar turnos en hospitales y se pasó a un sistema online, no se tuvo en cuenta la cuestión de las personas trans, entonces había esta problemática que los varones trans querían sacar turno para ir a ir a una ginecólogo o ginecóloga y no podían. Entonces, en lugar de poder hacerlo desde el celular y no tener que hacer una cola, tenían que ir hasta un hospital y estar largas horas haciendo la cola para poder ser atendidos. Aparte que después tienen otra traba, que los médicos y las médicas no están preparados para atender personas trans. Entonces, tampoco van a ser bien atendidos, ¿no? Entonces, para traerlo más a una cuestión más real, de esto nos afecta todos los días. Entonces, tenemos un desafío desde el Estado como garante de derechos y yo creo que desde los otros sectores y del sector privado también, en función de cuanto mejor nos vaya y más desarrollo haya, también van a ganar más, ¿no? Entonces, el espacio que tienen para incidir, que es un poco lo que estaba diciendo Matías, tienen oportunidades para incidir en política pública, como tienen oportunidades también para nivelar esa cancha, tomando la metáfora que decía Victoria. Muchas gracias, Vicky. Yo creo que el Estado es quien tiene que estar presente para poder implementar políticas públicas que resuelvan estas situaciones cotidianas. Y voy a dar un ejemplo muy cercano de lo que decías recién. El sistema de salud público no está capacitado, no tiene una mirada puesta en las personas trans. Hace 2 días firmamos entre el municipio de Hurlingham y el municipio de San Martín una capacitación que va a dar el personal de salud del municipio de San Martín al personal de salud del municipio de Hurlingham para poder tener consultorios diversos en cada una de las unidades sanitarias que dependen del municipio, cosa que muestra que cuando hay un Estado presente y personas que además ven este tipo de desigualdades, se pueden resolver con voluntad política. Yo, retomando esto que decía Paula de dar propuestas concretas, propuestas hay un montón, desde países que empiezan a mirar esto de la necesidad que el Estado reconozca las tareas de cuidado que hacemos las mujeres y las ponga en valor. Uruguay. Digo, no hace falta que nos vayamos a Islandia. Uruguay. Uruguay tiene un sistema de cuidados que depende del Estado. Pone en valor las tareas de cuidado, capacita a las cuidadoras, les paga a las cuidadoras. Y eso también es poner en valor el trabajo que hacemos las mujeres. Que el Estado solo pone en valor cuando reclamamos la presencia del Estado en algunas políticas. Jardines. Se dicen jardines maternales. Yo le voy a dejar de decir jardín maternal porque en realidad son jardines infantiles. Las madres nos vamos a los jardines. Así que jardines infantiles, espacios para las y los adultos mayores. O sea, ese tipo de políticas que llevan recursos del Estado son las políticas que las mujeres reclamamos a la hora de decir las tareas de cuidado tienen que dejar de recaer sobre las mujeres y sobre la buena voluntad de algunos hombres que se están deconstruyendo y empezar a hacerse cargo el Estado de cómo llevamos una política activa para que esas tareas estén repartidas en toda la sociedad. Después creo que los y las que participamos en política y somos parte de la dirigencia política o de la dirigencia empresarial o del tercer sector, tenemos una gran responsabilidad, que es pensar el mundo que viene. Y mientras nosotros y nosotras estamos en uno de los edificios más lindos de la ciudad de Buenos Aires, para mí hermoso, aparte este salón es divino, afuera hay un 50% de las niñas menores de 14 años que viven por debajo de la línea de pobreza. 50.
1 de cada 2 vive, nace por debajo de la línea de pobreza. Esa es la Argentina que viene. Porque a veces uno no piensa en cuál es el camino que nos espera hacia adelante. Hacia adelante nos espera un país que no solo no perforó el núcleo duro de pobreza, sino que lo aumentó. Que de acuerdo a la UCA, al Observatorio de Pobreza de la UCA, vamos a terminar el año con un 40% de pobreza en nuestro país y de ese 40% se eleva cuando hablamos de niños y niñas menores de 14 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que pensar con realismo el mundo que viene. Y Nicolás planteaba algo muy interesante, esto de preguntarnos si es necesario que la tecnología ocupe todos los lugares. Yo digo, ¿cuál es mi opinión? En mi opinión, no. El problema es que a veces los chinos tienen una imagen muy interesante, que es cuando viene la ola, vos tenés 3 formas de reaccionar ante esa ola. O te parás adelante, le pones la mano y tratás de parar la ola y en general la ola te suele revolcar. O te corres a un costado y dejas que la ola pase. O agarras una tabla de surf y la surfeás a la ola. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer, quienes somos parte de alguna de las dirigencias de este país, es pensar qué hacemos con esa ola que va a venir. Porque la tecnología va a venir, porque el 40% de pobreza tenemos que pensar cómo hacemos para resolverlo y aniquilar esa pobreza. Y para eso necesitamos una dirigencia inteligente, que entienda que nadie se suicida y que todos vamos a pelear por un plato de comida. Para poder hacer eso, creo que tenemos que pensar esto. Primero, el mundo que vamos a tener. El trabajo informal va a crecer. Los trabajos flexibilizados van a crecer si el Estado no hace nada para resolverlo. Segundo, si es real tener un Estado que tener una sociedad que siga considerando el trabajo como la puerta de entrada a gozar de los derechos. Porque la verdad creo que ese es el problema. Nosotros pensamos, tal vez resultado de nuestra formación, que si trabajás podés gozar de tus derechos. Derechos a las vacaciones, al aguinaldo, a las horas sociales. Es parte de la cultura que tenemos. Bueno, tal vez esa cultura tenemos que ir deconstruyéndola y construir una cultura que diga que la puerta de entrada a gozar de los derechos es el nacer en esta sociedad. Y eso nos va a llevar a la reflexión de cómo garantizamos un ingreso ciudadano. Tal vez uno de los caminos es como están discutiendo algunos y algunas economistas en Inglaterra, ponerle un impuesto a las máquinas que reemplazan el trabajo de las personas y que las personas puedan gozar de un ingreso ciudadano que garantice la vida y que garantice también poder ser libres para poder elegir. Esa libertad para elegir cómo se consigue construyendo una sociedad más equitativa, que es con herramientas jurídicas. Hay un dibujito muy interesante que habla de la meritocracia, el concepto de meritocracia, que es una pared y 3 son niños, pero las voy a cambiar y voy a poner 3 niñas. Una muy alta que logra mirar detrás de lo que hay esa pared porque es muy alta, porque nació alta. Otra un poco más de mediana estatura, que la pared le da por acá, pero si se para en punta de pie, mira qué es lo que está pasando del otro lado. Y otra bastante más bajita que no llega ni saltando a mirar qué es lo que hay detrás de esa pared. El concepto de meritocracia y de libertad sin un Estado que regule es ese. Cada uno tiene que tener suerte de nacer alto para poder mirar lo que hay detrás de la pared. El concepto de un Estado presente que regule y que construya una sociedad más equitativa es un Estado que a la de mediana estatura le ponga un banquito abajo y a la de estatura más baja que no llega a mirar lo que hay debajo de la pared, le acerque una escalera para que pueda ver qué es lo que hay del otro lado de la pared. Muchas gracias. Gracias. Nico.
El cierre en una mesa que terminó sobreequilibrada en género. Tenés el honor de cerrar la mesa sobreequilibrada en género. No, primero que soy un hombre que se está desconstruyendo. Digo, tengo 2 hijas que me ayudan en eso. Bueno, aparte tengo una convicción, ¿no? Yo soy rector de una universidad joven, que una de las primeras cosas que impulsé es la paridad de género, no solo en la conducción de la universidad, que la tenemos, sino también en todo nuestro claustro docente. Y eso implica, al momento de la selección docente, generar esos equilibrios de paridad que para nosotros es muy importante en la perspectiva y creo que eso nos hace una mejor universidad. Pero planteando algunos ejes vinculados a todo esto, ¿no? Por un lado, yo no soy un ludista que cree que hay que prender fuego las máquinas. Digo, nadie está planteando eso. Lo que uno cree es que tiene que haber debates, porque los debates de hoy es cómo vamos a reconfigurar la sociedad del futuro, ¿no? Y hay ciertos debates que a nosotros, como decía hoy, se nos suma la complejidad de la periferia, ¿no? Que somos un país de 45 millones de habitantes que estamos en un contexto donde muchas veces la discusión es la distribución internacional del trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros de cara al futuro? ¿Vamos a exportar materia prima? ¿Vamos a sumar tecnología, producción? ¿Vamos a seguir exportando commodities, importando empleo de otros rincones del mundo? Bueno, esa es la discusión de la humanidad hoy y lo que no puede pasar es que nuestros países se peleen a ver quién elimina marcos laborales, quién elimina marcos ambientales, para ver que el capital tenga la bondad de venir a esclavizarnos o a contaminar nuestro suelo, ¿no? Lo llevo al extremo porque parte muchas veces de lo que se observa. Entonces, esa es una discusión democrática que tenemos que llevar adelante en este contexto tan complejo que se le suma la crisis estructural, porque es mucho mejor dar estos debates en momentos de expansión de la economía que en momentos tan complejos como el presente. Y también yendo a esta discusión, la tecnología, en qué tiempo, cuándo, dónde, haciéndolo desde un Estado que planifique en constante debate y discusión. Con una convicción que yo tengo, que la Argentina del 2050, ¿no? Más allá de la crisis social que bien describía Vicky, digo, la Argentina del 2050 va a ser lo que hagamos hoy en educación y en ciencia y tecnología. Digo, que los resultados no se ven de un día para el otro. Digo, nuestro país, en el campo de la ciencia y tecnología, invertimos hoy el 0,5% del Producto Bruto Interno. Y gran parte lo invierte el Estado. Tenemos que aumentar la inversión estatal, que es del 80% de ese total, y tenemos que traccionar al sector privado. Corea e Israel invierten más del 4%. Brasil invierte más del 1%. Si nosotros no logramos proceso de transformación de la matriz de inversión en I+D y su impacto en la transferencia en términos económicos, productivos, la brecha se va a seguir ampliando y vamos a quedar más relegados en el contexto internacional. Hay experiencias interesantes, digo, el único sector de nuestra economía, más allá de la bendición de la naturaleza, es el agropampeano. Pero no es solo la bendición de la naturaleza, hubo decisión del Estado en invertir durante mucho tiempo y del sector privado de comprometerse. Son los únicos, es nuestro único sector económico principalmente que está en la frontera tecnológica y productiva. Bueno, eso lo tenemos que llevar a otros rincones de nuestra economía y es ahí donde está la discusión del empleo de futuro y lo mismo en la educación. Digamos, hemos vivido procesos de retroceso en inversión y también hay que romper en el caso argentino la enorme asimetría educativa que tiene nuestro país. Y eso implica federalizar nuestras políticas educativas. Que un niño en la puna, en el impenetrable, tenga las mismas posibilidades de acceder a saberes que transformen su vida que un niño en Valvanera, en Recoleta o en Córdoba. Eso es un desafío. Cuanto antes un niño o una niña se escolarice, más posibilidades tiene de transformar su vida y tener una trayectoria educativa de 20 años. ¿Y quién se escolariza en sala de 2? Nuestros hijos, los sectores medios principalmente. Y es ahí donde hay que poner decisión del Estado nacional
y de las provincias, porque Menem le tiró por la cabeza la educación a las provincias muchas veces sin los recursos. Bueno, esas son las discusiones que parece que no entran en el cuadro de empleo del futuro, pero el empleo del futuro es educación y ciencia y tecnología. Muchas gracias.